En el Cusco, la antigua capital de los incas, la fe de su pueblo católico guarda un lugar especial para el patrón jurado del Cusco, el Taitacha de los temblores. Pero ¿sabías que a pesar de las historias, el Taitacha no vino de España, sino fue hecho en Cusco? ¿Conocías que antes fue llamado Señor de la Buena Muerte? ¿Sabías que al interior de su cuerpo fueron halladas más de 61 cartas, algunas escritas hace más de 200 años? ¿Sabías que hace un siglo, tras su procesión del Lunes Santo, algunos feligreses realizaban el chaqueichis? Pues si no lo sabías, acompáñanos en este video y conoce más de la historia del Señor de los Temblores. El Señor de los Temblores, más popularmente conocido como el Taitacha de los Temblores, es la imagen de Jesús crucificado más importante que se venera en la ciudad del Cusco, ciudad de la cual también es el patrón jurado. El Cusco, otrora ciudad capital del Tahuantinsuyo, continuó siendo durante la colonia una ciudad de mucha importancia. Cobijaba a miles de indígenas y a otros cientos de mestizos, criollos e hispanos. Esa considerable población motivó para que se instalaran en la ciudad varios templos y conventos de las principales órdenes, encabezadas por la autoridad católica, en ese entonces el obispo. Muchos indígenas mantenían sus cultos ancestrales. Ello motivaba un constante control de las autoridades eclesiásticas para evitar que retomaran la idolatría y gentilidad. Por ello, se desarrollaron las constantes campañas de extirpación de idolatrías, que buscaban acabar con esas prácticas ancestrales y prohibidas por la Iglesia Católica. En este contexto, alrededor del siglo XVII, es decir, los años 1600, aparece la imagen del Taitacha Temblores, probablemente con la intención de reforzar la evangelización en la zona del Cusco. Aunque la tradición popular narra que la imagen fue regalada por el emperador Carlos V en el siglo XVI, es más que probable que la imagen fuera enviada en la época del rey Felipe II, quien pudo ordenar el talle y esculpido de una imagen representando un Cristo crucificado con rasgos indígenas, buscando que se vieran reflejados en esta sacra imagen. La tradición también afirma que los artistas tomaron como modelo la imagen del Señor de Burgos. Una vez finalizado el talle y esculpido de la imagen, esta fue enviada de España, desde el puerto de Sevilla, que era el exclusivo para pasar a las Indias. Asegurada en una caja o arcón para el transporte, la imagen llega a Panamá, donde hace un recorrido por tierra para nuevamente ser embarcada, esta vez con dirección al Callao. En el trayecto entre Panamá y el Callao, la nave que trasladaba al Señor sufrió el embate de una terrible tormenta que estuvo a punto de hundir la nave, momento en el cual los religiosos, guardianes de la imagen, temerosos que la nave zozobrara ante tan terrible tempestad, decidieron sacar la imagen de Cristo y asegurarlo al palo mayor. Cuenta la tradición que entre la desesperación de la tripulación y los rezos de los religiosos, la imagen fue asegurada y la terrible tormenta cesó. Tal hecho milagroso inmediatamente motivó a que la tripulación le atribuyera a la imagen de Cristo el poder de amainar las tempestades, por lo cual esta pasó a llamarse el Señor de las Tormentas. Llegada la imagen al puerto del Callao, esta debía ser transportada hacia el Cusco, y para ello contrataron un arriero, el transportador de la época, para que hiciera dicha labor. Cuenta la tradición que tras muchos días de viaje desde Lima con rumbo al Cusco, la comitiva que transportaba la imagen hizo su última parada en el pueblo de Mollepata, y el día en que iban a emprender el último tramo para llegar a su destino, la comitiva se alistó para trasladar la imagen, pero al intentar cargarla, esta se tornó tan pesada que les era imposible poder emprender su ruta. La población, al ver este prodigio, atribuyó que eso era una señal indudable que la imagen quería quedarse en este pueblo. Se cuenta que la población mollepatina, inmediatamente y en secreto, ordenaron el esculpido y talle de otra imagen para que sea llevada al Cusco, en reemplazo de la imagen original que se quedaría en ese pueblo, y que luego se conocería como el Señor Manuel de la Exaltación de Mollepata, y la réplica llegó al Cusco para convertirse en el futuro Señor de los Temblores. A esta versión, que es la más conocida, se suma la recogida primero por el historiador Jorge Cornejo Boruncle y luego por el historiador Teófilo Benavente, quienes mencionan que fueron 3 Cristos los regalados por el rey Felipe II al Cusco. Esas 3 imágenes, llegando de España a Panamá y en el barco que las llevaba rumbo al Callao, también fueron víctimas de una terrible tormenta que casi hace sucumbir la nave que las transportaba, siendo colocada en el mástil una de las imágenes, apaciguando la tormenta. Esa imagen sería conocida como el Señor de las Tormentas, y en el futuro sería el Señor de los Temblores.
Al llegar al Callao, las 3 imágenes fueron transportadas y paulatinamente fueron dejadas en Mollepata, en Inquilpata y la última llegó hasta el Cusco. Por ello, la tradición popular afirma que estos 3 Cristos son hermanos y corresponderían, primero, al Señor de la Exaltación de Inquilpata, el segundo hermano sería el Señor Manuel de la Exaltación de Mollepata y el tercer hermano y mayor sería el Señor de los Temblores del Cusco. Cual fuera la validez de estas versiones, que todavía quedan en la memoria popular, finalmente la nueva imagen llegó al Cusco, pero la catedral todavía no estaba concluida y no había un lugar para colocarla, por lo que fue puesta en la sacristía. De allí se le sacaba cuando algún feligrés estaba agonizando, por lo que la imagen comenzó a ser conocida por su advocación de Cristo de la Buena Muerte, Señor de las Ánimas. Unos años después, el 31 de marzo de 1650, se produjo un terrible terremoto en la ciudad del Cusco. El dantesco fenómeno devastó la ciudad. Casas y templos se vinieron abajo provocando caos, muerte y destrucción. Las consecuentes réplicas continuaban asolando la ciudad. Y la población cusqueña sacó en andas hasta por 3 días la imagen del Cristo de la Buena Muerte, con la finalidad de alcanzar un milagro, que de hecho ocurrió, pues los temblores cesaron y la ciudad, que había sufrido mucho por el terremoto, bautizó a la imagen con el nombre del Señor de los Temblores. Una descripción gráfica de este catastrófico movimiento telúrico la podemos apreciar en el cuadro mandado pintar por don Alonso Cortés de Monroy. Dicha pintura se halla en el muro izquierdo de la capilla del apóstol Santiago de la catedral. En 1720 se produjo en el Cusco otra circunstancia espantosa, pues se extendió en la ciudad una terrible peste que causó cientos de muertos y desesperación dentro de la ciudad. La feligresía recurrió a la imagen del Señor de los Temblores, que tras ser sacado en procesión, milagrosamente cesó la epidemia. Este nuevo milagro hizo que la población cusqueña encontrara en la imagen del Señor de los Temblores su protector frente al peligro y la adversidad, por lo cual fue proclamado como el patrón jurado del Cusco en reemplazo del patrón Santiago, que tenía tal distinción desde la época de la rebelión de Manco Inca. Las procesiones originales del Señor se realizaban el 31 de marzo de todos los años, recordando el terremoto de 1650, y desde el año 1740 el obispo del Cusco dispuso que la procesión sea llevada a cabo el lunes santo, para coincidir con las celebraciones de Pascua. La asistencia de la feligresía a la procesión del lunes santo es masiva. Desde muy temprano los feligreses acuden a la catedral, y en un ambiente de mucho fervor, las oraciones son acompañadas por los cánticos sacros interpretados por las cantoras llamadas chaiñas. Al salir la imagen del Cristo de los Temblores, un mar de gente acompaña durante el recorrido y sobre todo en el momento final, al retorno a la catedral, cuando antes de entrar en ella, la imagen brinda su bendición a la población cusqueña en una escena que demuestra el fervor católico del pueblo cusqueño. La imponente imagen del Taitacha es llevada en hombros por los miembros de su hermandad. La imagen, con el Cristo de piel oscura, es adornada con flores de ñucchu, teniendo la familia Guevara Puma el privilegio y tradición de elaborar los adornos principales con flor de ñucchu que cuelgan en cada brazo del Señor. Justamente el color rojo carmesí de esa flor andina, que coincidentemente florece para esta temporada, nos brinda un contraste impresionante con el Cristo moreno y simboliza la sangre derramada por ese Cristo crucificado. Hay una serie de hechos poco conocidos que se relacionan con el Taitacha Temblores. Un artículo del historiador Donato Amado, basado en un escrito de 1819, hace referencia de muchos acontecimientos que se suscitaron en la ciudad y que fueron relacionados con el santo patrono del Cusco. Los terremotos ya mencionados, así como los movimientos telúricos de 1730, 1744, 1819, la aparición de meteoritos en el cielo en 1683 y 1744, la amenaza del ataque pirata al Perú en 1740, las inundaciones de 1744, fueron siniestros que fueron aplacados gracias a la intercesión del Taitacha ante la ira de Dios. Incluso, las procesiones del lunes santo en el siglo XVIII eran acompañadas por penitentes que portaban azotes, cruces y otras penitencias, siendo la procesión del lunes santo de 1746 la que estuvo acompañada por la mayor cantidad de estos feligreses, a causa de unos movimientos telúricos producidos ese año, y que se trataron de aplacar con la procesión y las muestras de arrepentimiento por parte de los penitentes. También, al darse la revolución de Tupac Amaru, y cuando sus tropas establecieron el cerco al Cusco,
la autoridad eclesiástica, el obispo Manuel Moscoso y Peralta, dispuso que fueran sacados en procesión las imágenes del patrón Santiago, la Virgen Belén y el Señor de los Temblores para proteger la ciudad. Hacia fines del siglo XVIII, se establece la Cofradía del Santo Cristo de los Temblores, integrada por las familias de ascendencia española y por los nobles incas. Los documentos evidencian el gran fervor de estos feligreses, que promovieron la pintura de una gran cantidad de lienzos con la imagen del Señor y con los retratos de los donantes. Algunas de esas pinturas todavía existen dentro de algunas familias cusqueñas. Los grandes recursos con que contaba la Cofradía del Señor de los Temblores se ve reflejada en otros documentos estudiados por Donato Amado. Incluso en 1806, el obispo Bartolomé de las Heras manda sacar la plata labrada de la Cofradía del Señor de los Temblores para forrar el altar mayor de la catedral, quizás para evitar que el altar mayor de la catedral quedara opacado frente al altar del Señor de los Temblores, que había sido ya enchapada con plata unos años antes, en 1787. En 1839, en los momentos finales de la Confederación Perú-Boliviana, corrieron rumores que los bolivianos querían llevarse al Taitacha Temblores y a la Virgen Belén, por lo cual ambas imágenes fueron ocultas en el convento de Santa Teresa. El historiador Teófilo Benavente hace referencia a otro hecho en el que el Señor de los Temblores protegió al caudillo cusqueño, el mariscal Agustín Gamarra, en 1835, en plena lucha por el poder del país, y también protegió a la ciudad del Cusco ante la posible invasión chilena en la década de 1880 durante la guerra con Chile. El estudioso Roberto Ojeda Escalante ha realizado un excelente estudio referido a que en el siglo XX, entre 1910 y 1930, tras la procesión del Lunes Santo, se producía el violento ritual de Chaquequis, que consistía en apedrear la casa de algún personaje público cusqueño, siendo los más memorables los ocurridos contra la casa de un senador que se había opuesto a que el ferrocarril a Santana partiera del Cusco. También fue apedrada la casa de los familiares de los asesinos de Rafael Grau, hijo del héroe Miguel Grau. En 1923, el alcalde del Cusco, que apoyó la ley de conscripción vial, fue víctima de esta tradición del Chaquequis, y su casa también fue apedrada tras la procesión del Lunes Santo. En 1985 se produjo un fuerte movimiento telúrico. La voz popular atribuyó a que era un castigo del Señor porque meses antes se habían robado su corona de oro, y ese temblor no era sino una expresión de la molestia del patrón jurado del Cusco. La técnica utilizada en la elaboración de la escultura del Señor de los Temblores guarda una relación muy estrecha con la utilizada por los escultores andinos en el siglo XVI y difiere de las imágenes procedentes de Europa. Por ello, la efigie del Taitacha Temblores tiene facciones grotescas y anatomía asimétrica. De color oscuro y con rasgos indígenas, ha sido fácilmente acogida por la población andina del Cusco, que se ha visto retratada en el sufrimiento de ese Cristo crucificado. Las evidencias muestran que la técnica que se usó para la confección de la sagrada imagen del Taitacha Temblores fue la siguiente. Primero, armado de un alma de paja y barro con soporte de maguera y maguey. 2. Sobre esta se moldeaba con yeso o fibra. Tercero, una vez completada esta etapa, el alma hecha de paja y barro se retiraba. Finalmente, se utilizaba fibra de lino para moldear la forma del cuerpo, y se procedía luego al modelado de las diferentes partes de la estructura. En el caso del Taitacha, la cabellera fue hecha de maguey o ágave americano. La cadera fue elaborada con la técnica de la tauca de maguey. Los pies y las manos fueron tallados en madera balsa. Incluso en una de las primeras restauraciones que estuvo a cargo del artista Jesús Latorre, él afirma que la cabeza y los brazos, así como las piernas, están modelados en base a pergamino de llama, y que la carnación de la imagen fue hecha a partir de maíz blanco. Todos los elementos utilizados en la elaboración del efigie del Taitacha Temblores son comunes en la región del Cusco, por lo que se deduce indudablemente que la escultura fue elaborada por artistas cusqueños. La imagen del Taitacha también posee como detalles 3 clavos de oro en sus manos y pies, que además tiene incrustaciones de piedras preciosas. Famosa, asimismo, fue la corona que llevaba la imagen y que había sido un obsequio del virrey Francisco de Borja y Aragón. Tal corona hecha de oro y piedras preciosas pesaba alrededor de 1,3 kg, pero lastimosamente fue presa de un robo sacrílego en 1984.
La cruz del Cristo de los Temblores es madera original del Cusco, con aplicaciones de plata cincelada y dorada. En el año 2001, la familia Navarrete Kalinowski donaron unas réplicas de la corona del Taitacha debido a que la original nunca pudo ser recuperada. El paso mismo del tiempo ha dejado su huella en esta imagen, que tiene por lo menos 400 años. Las condiciones naturales, la humedad, el humo de las velas, el ñuqchu, el sol y el frío han provocado en la imagen una serie de alteraciones y algunos daños como roturas. Los más importantes procesos de intervención de la sacra imagen del Señor de los Temblores se dieron en 1977, 1984, 2004, 2005 y 2018. Cada una de estas logró obtener información sobre la estructura misma de la efigie. En la intervención del 2004 se hallaron agentes biológicos, los cuales habían dañado las plantas de los pies y la cabeza. También se detectaron exfoliaciones y desprendimiento de algunas capas. En el 2005, la imagen del Señor de los Temblores fue nuevamente intervenida para una restauración. Fueron halladas en el interior de la imagen 61 cartas de feligreses, de las que se tenían conocimiento desde 1977, pero que por respeto se habían mantenido dentro del cuerpo del Taitacha. Estas cartas corresponden a diversos años, siendo la más antigua de 1762, y en todas, los feligreses piden la mediación de sus intenciones al Señor. Tales cartas fueron introducidas en la imagen por la herida que tiene en el pecho. Hay un excelente estudio realizado por Imelda Vega Centeno sobre esa necesidad natural de la feligresía de hacer sus peticiones a los santos, vírgenes o a Cristo, que en el caso del Taitacha, la devoción intenta colocar sus pedidos e intenciones cerca del corazón de Dios. En el año 2018 se realizó el último proceso de restauración a cargo del Ministerio de Cultura, que haciendo uso de las más modernas técnicas han buscado y tienen por meta analizar, reparar y conservar la imagen de nuestro queridísimo Taitacha de los Temblores. El estudioso Pavel Ugarte realizó un interesante análisis acerca de la estrecha relación sincrética, aunque él habla de paralelismo, entre el Señor de los Temblores y el dios andino Pachacamac, lo cual nos hace reflexionar sobre la trascendencia en el ande de una imagen católica que bien podría estar vinculada sincréticamente con el dios telúrico andino. Esta postura es muy semejante a lo planteado por María Rostorovsky respecto a la relación que existe entre el Cristo más venerado en la ciudad de Lima, que es el Señor de los Milagros, con el dios andino Pachacamac. Otro punto importante es la relación de la flor del ñuqchu con el Taitacha, ya que esta flor andina está vinculada con la nobleza inca. Si te agradó este video, te invito a dejar un like y compártelo. Soy Kaenkari y nos vemos en un siguiente video. Chao.